Hola, ¿qué tal? Soy la morfóloga Eri Martínez Martínez. En esta ocasión vamos a describir el bloque visceral de la región abdominal, que corresponde en su mayoría al aparato digestivo. Como te he platicado, la descripción anatómica se realiza con el objetivo de tener un material visual para tu aprendizaje en anatomía. Por lo tanto, solicito que este material sea utilizado con debida ética y profesionalismo, para que pueda ser nada más empleado en tu aprendizaje médico. A continuación vamos a dar inicio a la descripción de dichos órganos. Vamos a dar inicio a la descripción del bloque visceral. Como podemos observar en la porción superior vemos al esófago. El esófago es el conducto muscular que se une con la faringe en la parte superior y en la parte inferior continúa con el estómago. Como apreciamos, vemos la porción inferior de la faringe y observamos la unión faringoesofágica. Dicha unión se lleva a cabo a la altura de la sexta vértebra cervical. Entonces podemos ver parte del esófago cervical, que mide de 4 a 5 centímetros aproximadamente, el esófago torácico, que tiene una medida de 18 a 20 centímetros, y vamos a introducir la guía a la luz del esófago. Te debo de acordar que el esófago, su luz se encuentra cerrada. Solamente se abre cuando el bolo alimenticio desciende a través de este órgano. Podemos observar la vascularización del esófago y te recuerdo que el esófago permite el descenso de los nervios vagos. El nervio vago izquierdo desciende por la cara anterior del esófago y el nervio vago derecho por la cara posterior. Este órgano se relaciona sobre todo con el descenso de la aorta, por lo tanto la aorta lo desplaza hacia el lado derecho. Y también podemos identificar el orificio esofágico. Dicho orificio esofágico se encuentra en el diafragma y permite la entrada del esófago torácico para convertirse en esófago abdominal. Otra estructura que podemos observar es el diafragma. Vemos el hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. Observamos la dirección de las fibras periféricas del diafragma, así como el centro frénico, lugar donde va a descansar la base del pericardio y se va a unir a este sitio a través del ligamento pericárdico frénico. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el diafragma y levantarlo para poder observar su cara inferior, y podemos observar las ramas de la arteria frénica inferior. La arteria frénica inferior, rama parietal de la aorta abdominal, va a vascularizar toda la cara inferior, y también esta cara recibe inervación tanto de los nervios intercostales como del nervio frénico. Te comento, debido a que el diafragma se relaciona con las vísceras abdominales, se encuentra cubierta por el peritoneo parietal. Ese es el peritoneo que permite que el diafragma no friccione con las vísceras de los hipocondrios y del epigastrio. Podemos también observar al centro frénico y vemos que se ve de manera translúcida el tendón central o espejo de Van Helmont, como la podemos observar aquí. Otra característica importante que vemos es el hígado. Podemos observar el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, el ligamento falciforme, repliegue del peritoneo que cubre a este ligamento que estoy sosteniendo con mi mano. Este ligamento es el ligamento redondo o ligamento teres, vestigio de la vena umbilical, y es el ligamento que va desde el ombligo hasta la cara inferior del hígado y permite el transporte de nutrición de la placenta hacia la circulación del embrión y feto en desarrollo. Otra característica que podemos apreciar, como ya les había mencionado, es la cara diafragmática o superior del hígado. Vemos el extremo derecho del hígado, el extremo izquierdo del hígado, la porción anterior, la porción media y la porción posterior. Otra relación que podemos observar es el lóbulo izquierdo del hígado. El lóbulo izquierdo del hígado, como observamos, es plano o ligeramente convexo. En cambio, el lóbulo derecho del hígado es más grande. Por eso, el diafragma se adapta a la convexidad de este órgano, como lo podemos apreciar aquí.
Retiramos dicho diafragma en su cara inferior y vemos al estómago. El estómago se une con el esófago en la porción abdominal. Y el estómago le vamos a estudiar fondo, cuerpo, antropilórico y píloro. Levantamos brevemente al hígado en su cara visceral y vemos al píloro. Si podemos apreciar al píloro, lo podemos palpar. Y cuando palpamos al píloro, podemos apreciar que se puede tocar su músculo liso circular y por lo tanto es una porción dura. Prácticamente, algunos libros lo denomina el botón pilórico. Y podemos palpar también la primera porción del duodeno, la ampolla duodenal, aquella ampolla que se une con el ligamento hepatoduodenal. Retiramos al ligamento redondo, que está cubierto por el ligamento falciforme. Vemos en el fondo el ligamento hepatoduodenal, aquel ligamento que transporta la tríada portal extrahepática, conducto colédoco, vena porta y arteria hepática propiamente dicha. También apreciamos un ligamento, el ligamento hepatocólico, que es aquel que va a unir parte del colon transverso hacia el hígado. También apreciamos la vesícula biliar, que se encuentra en su fosa cística, que esta fosa cística no está cubierta por peritoneo, porque el peritoneo cubre a la vesícula biliar. Observamos la cara visceral del lóbulo del lado derecho y la cara visceral del lóbulo del lado izquierdo. La cara visceral del lóbulo del lado derecho se relaciona con el colon, con el duodeno y no lo observamos aquí, pero también se relaciona con la glándula suprarrenal y el riñón del lado derecho. Siguiendo con la descripción del estómago, vemos parte del omento menor. El omento menor también se llama ligamento gastrohepático. Y el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal, los dos ligamentos te forman el omento menor, o también llamado epipló menor. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: incidimos la curvatura mayor del estómago y podemos abrir la luz del estómago. Vemos el interior del estómago y observamos parte de los pliegues del estómago. Podemos identificar el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, la curvatura menor en el fondo. Aquí vemos parte de la curvatura menor, el antropilórico y el píloro. Metemos la guía para poder ver el fondo del conducto pilórico y posteriormente del píloro, que ya habíamos tocado y que se siente totalmente el músculo liso que rodea a este verdadero esfínter y permite sobre todo que el contenido duodenal no pase al estómago debido al pH de 5 que posee por las sales biliares. Cerramos al estómago y nos damos cuenta que vemos una estructura que sale de la curvatura mayor del estómago y corresponde al omento mayor. Este aumento que estamos viendo también se llama ligamento gastrocólico. Se forma cuando el peritoneo cubre primero a la curvatura menor del estómago, formando a los dos ligamentos gastrohepático y hepatoduodenal que forman el aumento menor. Cubre el peritoneo la cara anterior, la cara posterior del estómago y posteriormente sus dos hojas se unen para formar el aumento mayor o epipló mayor. Este aumento desciende hasta la pelvis, cubriendo la cara anterior de las vísceras. Y otra característica importante es que llega al piso de la pelvis, retrocede de nuevo y se inserta en la parte posterior cuando va de abajo hacia arriba y va a insertarse en el colon transverso, como lo vemos aquí. Este ligamento gastrocólico, cuando llega al colon transverso, se abre en dos hojas y va a insertar al colon transverso a la pared posterior del abdomen para formar esta estructura que estamos viendo, que se llama mesocolon transverso, tanto retroperitoneales como intraperitoneales. Levantamos con mucha ética y respeto el peritoneo, y al levantar el peritoneo conformado por el aumento mayor, podemos observar al marco cólico y también observamos al intestino. Vemos al intestino delgado
conformado por el duodeno, que no lo observamos porque es retroperitoneal en su mayoría, al yeyuno, que se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. Observamos al ilio proximal, que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, y al ilion terminal, que está en el cuadrante inferior del lado derecho. Vemos que este intestino se encuentra unido a la pared posterior del abdomen sostenido y que le permite sobre todo el libre movimiento que tienen las asas intestinales durante el peristaltismo y corresponde al mesenterio. Retraigo un poco las vísceras para que podamos observar al mesenterio. El mesenterio es el peritoneo que se inserta en la pared posterior del abdomen y posteriormente va a insertarse al borde libre del intestino delgado. Observamos las ramas de la arteria mesentérica superior, rama impar visceral de la aorta abdominal que se origina a la altura de la L1 y que origina algo importante que se llaman bucles arteriales, y los bucles arteriales da origen a los vasos rectos largos. Algo importante que identifica el cirujano son los vasos rectos largos. Dentro del mesenterio podemos observar ganglios linfáticos mesentéricos. Entonces aquí vemos al mesenterio, los bordes libres del intestino, y se realizó la incisión del borde contralateral del intestino para poder observar los pliegues que conforman al yeyuno. Acuérdate que el yeyuno se caracteriza por tener pliegues numerosos y altos que permiten sobre todo aumentar la superficie de su mucosa y que esta actúa en la absorción y reabsorción de nutrientes. Podemos observar todos los pliegues semicirculares que forma el intestino. De pronto vemos una transición, miren el cambio totalmente de diámetro. El diámetro mayor de 2 a 3 centímetros, a ser posible hasta 4 centímetros, lo tiene el yeyuno, y de 2 a 3 centímetros o menor de 3 centímetros lo tiene el ilio. Estamos viendo la transición entre el yeyuno y el ilion proximal. Vemos que el ilion proximal, los pliegues van haciendo poco numerosos. Miren, después de ser pliegues semicirculares muy numerosos, se vuelven pliegues semicirculares poco numerosos y empiezan a presentarse la placa de Peyer, que corresponde a los ganglios linfáticos. De esta manera vemos el grosor del intestino cómo va disminuyendo y vemos otra zona de transición entre el ilion proximal y el ilion terminal. El ilion terminal es la estructura que va a carecer casi de pliegues semicirculares y lo vemos aquí, miren, ya empieza a ponerse totalmente liso y podemos observar aquí la transición total del ilion terminal, carente de pliegues semicirculares, con escasos pliegues semicirculares el ilion proximal y con abundantes pliegues semicirculares tenemos al yeyuno, como lo observamos aquí. Otra característica que tenemos del yeyuno, como ya había mencionado, era sus vasos rectos, y con respecto al ilio se va a poder identificar igual las ramas de la arteria mesentérica superior, que corresponde a las 11 ramas intestinales. Es que los vasos del ilio se van haciendo cortos y se llaman vasos rectos cortos. También en un intestino de una persona que se encuentra viva, el yeyuno tiene mayor vascularización y el ilio disminuye su vascularización. No quiere decir que se prive de oxigenación y por lo tanto esto permite que el yeyuno sea más rosado y el ilio sea ligeramente pálido. Vamos a identificar ahora la unión iliocecal y podemos observarla aquí, médicos. Miren, esta que identificamos aquí, todo esto es mesenterio, para no equivocarnos. Esta que identificamos aquí y que señalamos con la guía es la unión iliocecal. Podemos ver al mesenterio, a las ramas iliocólicas e iliocecales y observamos a la unión iliocecal. Abrimos mucho con ética profesional la porción distal del ilio y podemos ver sobre todo la válvula que une al ilio
con el ciego y es la válvula iliocecal. Dicha válvula tiene un frenillo superior, un frenillo inferior y esta válvula permite controlar el paso del contenido del ilio al ciego. Observamos que ya se encuentra abierto el ciego y el ciego es una bolsita de 7 a 8 centímetros tanto transversalmente como longitudinalmente y que llega hasta la unión iliocecal. De la guía que estoy señalando hacia la parte inferior, esto es ciego. Quiere decir que va de aquí al ciego hacia la parte inferior. Ya arriba de la unión iliocecal ya no es ciego, se llama colon ascendente. Vemos al ciego en su interior, ahora vamos a cerrar el ciego para ver su exterior y podemos observar que el ciego tiene austras, que es característico del intestino grueso, también presenta apéndices epiploicos y va a presentar algo importante, las tenias. Las tenias que tiene el intestino se divide en tres: tenia cólica anterior, tenia cólica posterolateral y tenia cólica posteromedial. Vemos la cara posterior del ciego y su relación con el mesenterio. También podemos observar ganglios linfáticos, miren, mesentéricos, como este ganglio que estamos observando aquí, y observamos prácticamente las ramificaciones de las arterias intestinales y cólicas del lado derecho. Vamos a observar también que en la parte posteromedial vemos al apéndice cecal. Ligeramente extendemos el apéndice y vemos la base del apéndice, el cuerpo del apéndice y el vértice del apéndice. Y podemos identificar el mesoapéndice, repliegue de peritoneo que permite la movilidad de este órgano. El apéndice tiene como función la vigilancia inmunológica del ciego debido a la abundante bacteria. Vemos el mesoapéndice y observen que en el borde libre del mesoapéndice podemos apreciar la arteria apendicular. Observamos entonces el ciego, el colon ascendente, el colon transverso. Vemos el interior del colon ascendente, vemos el interior del colon transverso y observamos sus austras, sus pliegues y toda la distribución del colon transverso. Una característica, el colon transverso, cuando tenemos colon ascendente y cambia a colon transverso, forma el ángulo hepático o la flexura cólica derecha. Y vemos aquí el ligamento hepatocólico que sostiene a dicho ángulo. Vemos al colon transverso, las austras, las tenias, el peritoneo que corresponde al ligamento gastrocólico, la pared libre. Abrimos el interior y vemos los pliegues circulares del colon transverso. Y observamos que el diámetro del colon transverso va disminuyendo. Acuérdate que la arteria mesentérica superior solamente va a irrigar los 2/3 proximales del colon transverso. Y lógico, empieza a irrigar el páncreas, el duodeno, el yeyuno, el ilio, el ciego, el apéndice y el colon ascendente. Vemos cómo el colon va disminuyendo su calibre. Y observamos aquí a otro ángulo, al ángulo esplénico o flexura cólica izquierda. Se va a continuar el colon transverso con el colon descendente. Abrimos el colon descendente con mucha ética. Vemos el interior del colon descendente. Vemos las austras que corresponde a los saquitos que están en el interior, a los pliegues que algunos autores le dicen semilunales y otros circulares. En la parte posterior vemos la tenia. Y una característica que tiene 15 centímetros del colon sigmoides, las tenias desaparecen. Sin embargo, las tenias las podemos encontrar en la base del apéndice cecal. Por eso, una pregunta que nos haríamos sería, ¿cómo puedo identificar o cómo puedo localizar el apéndice? Fácil, siguen las tenias y van a encontrar la base del apéndice, sobre todo durante los procesos inflamatorios de este órgano. Continuando con lo que estábamos describiendo, vemos el colon descendente, observamos el colon sigmoides que tiene forma de una S alargada
vemos el mesocolon sigmoides y que posee sobre todo la arteria sigmoidea, rama de la arteria mesentérica inferior, rama impar visceral de la aorta abdominal que se origina a la altura de la L3. Entonces, colon descendente, colon sigmoides, y el colon sigmoides se continúa con una estructura que se llama el recto. El recto se continúa con el conducto anal. El conducto anal se continúa con el ano, que es regulado por dos esfínteres, un esfínter externo voluntario y un esfínter interno voluntario. Podemos observar la diferencia de los pliegues semicirculares y de la mucosa con respecto al recto, a la ampolla anal, al colon sigmoides, al colon ascendente y al colon transverso. Observamos al mesenterio y al mesocolon sigmoides y las arterias y venas sigmoideas. También apreciamos al mesocolon transverso. Entonces, ¿cuáles son los tres órganos del marco cólico que tiene meso? Uno ya lo vimos, corresponde al mesoapéndice. El otro corresponde al mesocolon transverso. Y por último tenemos al mesocolon sigmoides. Ahora vamos a describir la parte posterior. A continuación vamos a describir el retroperitoneo. ¿Qué es el retroperitoneo? Son aquellas estructuras que se encuentran por detrás del peritoneo parietal, como lo estamos observando. Vamos a empezar de la porción proximal a la porción distal. Lo que nos llama la atención aquí corresponde a la aorta abdominal. Vemos a la aorta abdominal, donde está originando las arterias frénicas inferiores. Descendemos por la aorta abdominal y vemos que la aorta abdominal origina a la arteria renal del lado derecho y a la arteria renal del lado izquierdo. ¿Cómo sé que es la arteria renal del lado derecho? Porque es la arteria más larga, debido a que la aorta se encuentra hacia el lado izquierdo. Podemos observar que este bloque visceral posee doble arteria renal superior y arteria renal inferior. Y aquí podemos ver parte de la arteria suprarrenal. Otra estructura que podemos ver en el retroperitoneo, por lógico, es el peritoneo parietal, que se encuentra aquí. También podemos identificar en los polos superiores de los riñones, identificamos a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal del lado derecho tiene forma triangular. Vemos el triángulo, aquí está el vértice y esto corresponde a la base. Estas glándulas se encuentran dentro de su propia celda suprarrenal y observamos que la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene forma semilunar, tiene forma de una boina que se localiza en el polo superior del riñón del lado izquierdo. Otra característica que vemos son las caras posteriores del riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo, y también podemos ver la última estructura del hilio renal, que corresponde a la pelvis renal. Observamos la pelvis renal del lado derecho y observamos la pelvis renal del lado izquierdo. La pelvis renal desciende y se continúa con el uréter. Vemos la porción retroperitoneal de los uréteres, uréter derecho y uréter izquierdo. Y observamos la unión urétero-pélvica, que corresponde parte de la estrechez del uréter, y también el uréter se estrecha cuando pasa por los grandes vasos, sobre todo por las arterias ilíacas. Del lado derecho de este bloque visceral observamos una vena importante, la vena cava inferior. Acordémonos que la vena cava inferior se origina a la altura de la quinta vértebra lumbar, cuando se une la vena ilíaca del lado derecho con la vena ilíaca del lado izquierdo, y de esa manera forma a la vena cava inferior. También observamos parte de la vena ilíaca interna y de la vena ilíaca externa, que ésta se va a originar por las venas femorales. Otra estructura que observamos y podemos identificar su descenso es la aorta abdominal. Vemos cómo originó las arterias renales y también podemos observar cómo origina las arterias lumbares. Esta arteria, cuando llega a la altura de la L4, una vértebra por arriba de la unión de las venas ilíacas, se va a bifurcar y va a originar
a la arteria ilíaca común izquierda y a la arteria ilíaca común derecha. Ambas arterias se dividen y originan arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa del lado izquierdo, y podemos observar la arteria ilíaca común derecha que origina la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, lógico, del lado derecho. También podemos observar que el retroperitoneo se relaciona sobre todo con la porción inferior de la pared posterior de los intestinos, sobre todo aquellos que no tienen meso. De esta forma hemos concluido la descripción de la porción posterior retroperitoneal. Ahora, con mucha ética, vamos a dar vuelta a este retroperitoneo para poder identificar las vísceras que se encuentran en la porción anterior. Como te habrás dado cuenta, este es otro bloque visceral. Por lo tanto, vamos a identificar las siguientes estructuras. Aquí podemos ver el estómago, mire médico, este es el estómago. Podemos identificar el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el píloro. Vemos aquí el píloro. Este píloro es diferente al píloro que tocamos hace rato, no se observa tanto su músculo liso. También podemos observar de este estómago la curvatura menor con el ligamento gastrohepático y vemos a un ligamento importante, el ligamento hepatoduodenal. Esta es la ampolla del duodeno, este es el ligamento hepatoduodenal. Y podemos observar aquí, médico, la arteria cística, parte del conducto colédoco, la vena porta y la arteria hepática propiamente dicha. La arteria cística vasculariza la vesícula biliar y procede sobre todo de la arteria hepática derecha. Sin embargo, tiene sus variaciones anatómicas. El conducto colédoco lo formamos cuando unimos al conducto cístico con el conducto hepático común. La vena porta se formó cuando unimos la vena esplénica mesentérica superior por detrás del cuello del páncreas, y hay una vena que es inconstante en su unión, que corresponde a la vena mesentérica inferior. Y la arteria hepática propiamente dicha procede de la arteria hepática común y esta es rama del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama impar visceral de la aorta abdominal. Por lo tanto, toda esta estructura se conoce como la tríada portal extrahepática y van dentro del ligamento hepatoduodenal. Aquí vemos la ampolla del duodeno. Como este ligamento rodea la ampolla del duodeno, esta es la porción intraperitoneal del duodeno. Vemos un ganglio linfático que acompaña las estructuras extrahepáticas. Otra estructura que vamos a encontrar es la curvatura mayor del estómago y observamos otra vez al ligamento gastrocólico o también llamado epiplón mayor. Podemos observar otras estructuras que se encuentran en la curvatura menor del estómago y estas corresponden a la aorta, a la vena cava inferior y al orificio del esófago. Este es la zona de unión entre el esófago y el estómago. Esta zona se llama cardias y podemos introducir la guía hacia el interior del estómago. Levantando el aumento mayor, podemos observar al colon transverso. Levantando el colon transverso, podemos ver a la bolsa omental. Y en la parte posterior de la bolsa omental, observamos una estructura importante para el metabolismo de nuestro cuerpo humano, y es el páncreas. Vemos al páncreas y cómo el duodeno en la segunda porción lo rodea igual que la primera y parte de la tercera porción que no podemos observar porque es retroperitoneal. Y observamos la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Otra estructura importante que se encuentra a la altura de la cabeza del páncreas es la segunda porción del duodeno. Realizamos una incisión a esta porción y vemos el interior del duodeno. Y miren, aquí podemos identificar a la papila mayor de Santorini. Si meto la guía, aquí se encuentra
la ampolla hepatopancreática, formada por el colédoco y el conducto pancreático principal de Wilson. Ustedes se preguntarán, yo pensé que la papila era muy pequeña. Sí, la papila es pequeña, el detalle es el siguiente. Desafortunadamente tuvo una compactación de un cálculo de tipo biliar y este cálculo dilató la papila convirtiéndola en un orificio. Y podemos de esta manera introducir la guía a la ampolla hepatopancreática. Entonces identificamos la luz del duodeno y sus pliegues de Kerkling, o también llamados pliegues semicirculares. Otra estructura que vamos a estudiar corresponde al yeyuno. Vemos las paredes del yeyuno y su inserción con el mesenterio. Observamos los vasos rectos largos, ramas intestinales de la mesentérica superior y identificamos desde el origen del yeyuno. Aquí estaría el ligamento de Treis. Aquí lo podemos ver. Este que estamos viendo es el ligamento de Treis, el ligamento que separa el intestino alto del intestino bajo, y dicho ligamento se inserta en el pilar derecho del diafragma y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. Entonces vemos el inicio del yeyuno, continuamos explorando el yeyuno, vemos todas estas estructuras, son el yeyuno, y el yeyuno tiene un diámetro aproximadamente de 3 a 4 centímetros de diámetro, posee vasos rectos largos y se encuentra suspendido por el mesenterio, aquella estructura de peritoneo que le permite el movimiento durante su peristaltismo, y este mesenterio inserta a las asas intestinales a la pared posterior del abdomen. Seguimos la trayectoria del yeyuno y empezamos con el ilion. Vemos aquí al ilion. El diámetro del ilion definitivamente es menor con respecto al yeyuno y también se encuentra insertado por el mesenterio. Vemos este gran abanico que nos describen los libros de anatomía y corresponde al mesenterio. Entonces identificamos yeyuno, ilion proximal y vemos el ilion terminal. Como podemos observar y ya se ha mencionado, la identificación del ilion se debe sobre todo a localización anatómica de acuerdo a los cuadrantes, la identificación de los vasos rectos cortos, y podemos identificar la unión iliocecal. Vemos al ciego, observamos en la parte postero interna el apéndice unida con su mesoapéndice. Este apéndice que vemos es retroilial. Entonces observamos al ciego y vemos incidido el colon ascendente, el colon transverso, observamos sus austra, los saquitos, también vemos sus tenias, también vemos su apéndice epiploico, también observamos las tenias, las austra, los apéndices epiploico, y podemos observar el colon transverso, colon que mide 45 centímetros aproximadamente y que va del ángulo hepático al ángulo esplénico. También podemos identificar al colon descendente, al colon sigmoides. Observamos la luz de dicho colon y vemos a esta estructura que corresponde al mesocolon sigmoides, que es transparente a través de ella los vasos sigmoideos, rama de la arteria mesentérica inferior, y observamos la porción terminal del colon sigmoides y que se continúa con la porción distal del intestino grueso, que corresponde al recto, al conducto anal que estamos observando en este material biológico. De esta manera hemos descrito las estructuras que conforman la mayoría del aparato digestivo que se encuentra ubicado en el abdomen y en la pelvis, en otra palabra, en la cavidad abdominopélvica. Te recuerdo emplear este material didáctico con mucha ética para tu aprendizaje y sobre todo respetar al cadáver, al material biológico, porque es parte del aprendizaje y es parte de nuestra ética profesional y formación como médicos.